Hay un tipo de no que no te cuesta decir hasta que se trata de tu familia. Y no es porque no sepas poner límites, no es porque no entiendas lo que necesitas, es porque hay algo mucho más profundo en juego, algo que no siempre puedes explicar, pero que sientes con claridad en el cuerpo. Una especie de tensión interna, como si decir no fuera más que una decisión, como si fuera una amenaza. Y si esto te toca de alguna forma, quédate. No para aprender a defenderte mejor, sino para entender por qué algo tan simple se vuelve tan difícil. Porque probablemente esto no empezó ahora. No empezó cuando te pidieron algo que no querías hacer. No empezó cuando sentiste que estaban cruzando una línea. Esto empezó mucho antes, en pequeños momentos que parecían normales. Cuando aprendiste que tu valor estaba en ser el que no da problemas, el que entiende, el que se adapta, el que no incomoda. Y al inicio, eso no se siente como una carga, se siente como algo bueno, algo que te acerca, que te hace sentir parte. Porque hay algo muy importante que tu sistema aprendió desde muy temprano, que pertenecer es sobrevivir. Y cuando eres niño, no tienes muchas opciones, no puedes cuestionar, no puedes poner distancia, no puedes elegir con quién quedarte. Entonces haces lo único que puedes hacer, te adaptas, aprendes a leer el ambiente, a anticipar reacciones, a evitar conflictos, no porque quieras, sino porque lo necesitas. Y eso se queda, se convierte en una forma automática de relacionarte, en una manera de existir dentro del sistema familiar y con el tiempo deja de sentirse como algo que haces, se vuelve algo que eres. Pero aquí es donde empieza la confusión, porque crecer no borra ese patrón, solo lo hace más complejo. Ahora ya no dependes de la misma forma, pero tu sistema sigue reaccionando igual. Sigues sintiendo esa incomodidad cuando piensas en decir que no, esa presión en el pecho, ese pensamiento automático de no pasa nada, mejor cedo, ese miedo que no siempre sabes de dónde viene, pero que está ahí. Y lo más fuerte es que no siempre tiene que haber algo grande para activarse. A veces es una llamada, un comentario, una expectativa implícita, una mirada, algo pequeño que activa todo. Y sin darte cuenta, vuelves al mismo lugar. A priorizar lo que otros necesitan, a justificar, a explicarte de más, a ceder. Incluso cuando algo dentro de ti no está de acuerdo. Y después aparece otra sensación, esa mezcla de enojo y culpa, porque una parte de ti sabe que no querías hacerlo, pero otra parte no se siente capaz de hacer algo distinto. Y eso desgasta. No solo por lo que haces, sino por lo que no haces, por lo que callas, por lo que pospones, por lo que te tragas. Y aquí es donde muchas personas se dicen algo que parece lógico, pero que en realidad no explica lo que pasa. Es que mi familia es difícil. Y puede que sí, pero eso no es todo, porque hay personas con familias difíciles que sí ponen límites. Y hay personas con familias aparentemente tranquilas que no pueden hacerlo. Entonces no se trata solo de ellos. Se trata de algo que está pasando dentro de ti. Algo que hace que poner un límite no se sienta como una acción, sino como una pérdida. Como si al hacerlo arriesgaras algo importante. El vínculo, la cercanía, la aceptación. Y ese miedo no es racional, es emocional, es antiguo. Viene de una parte de ti que aprendió que decir no podía generar distancia, podía generar tensión, podía cambiar la forma en la que eras visto. Y para un sistema que aprendió a adaptarse para pertenecer, eso se siente como un riesgo real, aunque hoy ya no lo sea de la misma forma. Y aquí es donde entra algo que rara vez se dice de forma directa. No te cuesta poner límites, te cuesta sostener lo que sientes cuando los pones, porque el problema no es la palabra no. El problema es todo lo que viene después, la incomodidad, el silencio, la posible reacción del otro, la sensación de haber fallado en algo invisible. Y entonces, tu sistema hace lo que siempre ha hecho, evitar eso, evitar la incomodidad, evitar el conflicto, evitar la posibilidad de perder conexión. Y elige lo que parece más seguro, ceder. Pero cada vez que cedes, pasa algo que no siempre notas en el momento. Te alejas un poco de ti,
no de forma dramática, no de golpe, sutilmente, pero constante. Y ese alejamiento se acumula, se convierte en una sensación difícil de nombrar, como si estuvieras ahí, pero no del todo, como si una parte de ti estuviera siempre en segundo plano. Y eso, con el tiempo, pesa, porque no se trata solo de decir que sí cuando querías decir que no, se trata de lo que eso va construyendo, una identidad que gira alrededor de otros, una forma de estar donde tu lugar no es completamente tuyo. Y lo más fuerte es que muchas veces esto se disfraza de algo positivo, de amor, de responsabilidad, de es mi familia. Y sí, hay amor, pero también hay algo más. Hay miedo, hay condicionamiento, hay una lealtad que no siempre es consciente, pero que dirige muchas de tus decisiones. Una lealtad que dice, no incomodes, no cambies demasiado, no te salgas del rol. Y romper eso no es solo un acto de decisión, es un proceso, porque implica cuestionar algo que ha estado contigo toda la vida. Implica empezar a notar cuándo estás actuando desde el vínculo y cuándo desde el miedo a perderlo. Y esa diferencia no siempre es evidente, porque el miedo muchas veces se siente como responsabilidad, como deber, como esto es lo correcto. Pero hay una señal que empieza a aparecer cuando te detienes un poco, cuando no reaccionas de inmediato, cuando te das un espacio antes de decir que sí. Esa señal es una incomodidad distinta, no la del conflicto, sino la de no serte fiel. Y si la empiezas a escuchar, aunque sea leve, vas a notar algo. No siempre quieres lo que estás aceptando, no siempre estás de acuerdo, no siempre estás siendo tú. Y eso no te hace egoísta, te hace consciente. Pero esa conciencia también incomoda, porque ahora ves lo que antes hacías en automático y ya no puedes ignorarlo igual. Y ahí es donde empieza todo. No cuando dices el primer no, sino cuando te das cuenta de que llevas mucho tiempo diciéndote sí a otros, mientras te dices no a ti. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, hay algo que se mueve por dentro, que no siempre esperas. No es solo incomodidad, es culpa. Una culpa que no siempre tiene sentido lógico, pero que se siente real. Como si el simple hecho de pensar en poner un límite ya fuera suficiente para hacerte sentir mal. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que esa culpa es una señal de que están haciendo algo incorrecto, como si fuera una brújula moral. Pero en realidad, no lo es. Esa culpa no siempre viene de lo que estás haciendo ahora, viene de lo que aprendiste antes, de una asociación muy profunda que se fue construyendo con el tiempo, donde decir no no era solo una respuesta, era una forma de romper algo, tal vez no de forma explícita. Tal vez nadie te dijo directamente que no podías hacerlo, pero lo sentiste, en las reacciones, en los silencios, en los cambios de tono, en esa energía que se volvía incómoda cuando no cumplías. Y tu sistema lo registró. Aprendió que mantener la armonía era más importante que expresar lo que sentías, que evitar el conflicto era una forma de cuidar el vínculo y que incomodar tenía consecuencias. Entonces ahora, cada vez que estás a punto de poner un límite, no solo aparece la decisión, aparece todo ese aprendizaje, esa memoria emocional, esa sensación de que algo se puede romper. Y por eso, la culpa se activa antes de que hagas nada, antes de que digas algo, antes de que realmente pase algo. Y eso es clave entenderlo, porque no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a lo que tu sistema cree que puede pasar. Y cuando esa reacción es tan fuerte, tu cuerpo busca regularse rápido, busca volver a un estado conocido. Y lo conocido es ceder, decir que sí, acomodarte, evitar. Y en ese momento sientes alivio, la culpa baja, la tensión desaparece, todo vuelve a la normalidad. Pero ese alivio tiene un costo, porque no resolviste nada, solo evitaste el malestar. Y cada vez que haces eso, refuerzas el patrón. Refuerzas la idea de que poner límites es peligroso y de que ceder es la forma de estar bien. Y así, sin darte cuenta, se va formando una dinámica muy específica, donde tu bienestar depende de mantener a los demás cómodos. Y eso
no es sostenible, porque implica algo muy claro, que tú quedas en segundo lugar. Y puede que esto no se sienta tan evidente al inicio, porque lo justificas, porque lo explicas, porque lo normalizas, pero hay momentos donde ya no puedes ignorarlo, momentos donde te das cuenta de que estás haciendo cosas que no quieres, aceptando dinámicas que no te representan, sosteniendo vínculos desde el cansancio. Y ahí aparece otra emoción, más silenciosa, pero más profunda, el resentimiento, no hacia los demás necesariamente, sino hacia la situación, hacia el hecho de no poder ser tú completamente. Y ese resentimiento es una señal, no de que hay algo mal contigo, sino de que hay algo que no está en equilibrio. Porque cuando das desde un lugar auténtico, no pesa, pero cuando das desde la obligación, desde la culpa, desde el miedo a incomodar, sí pesa. Y con el tiempo se acumula. Y ese peso empieza a filtrarse en todo. En cómo respondes, en cómo te relacionas, en cómo te sientes incluso cuando no estás con ellos, porque no es solo lo que pasa en el momento, es lo que te llevas después. Esa sensación de haberte ignorado otra vez, de no haberte sostenido, de haber priorizado algo externo sobre algo interno. Y eso, poco a poco, desgasta tu relación contigo. Empiezas a confiar menos en lo que sientes, a dudar más de lo que necesitas, a minimizar tus propios límites. Y ahí es donde el problema deja de ser solo familiar, se vuelve interno, porque ya no se trata solo de lo que otros te piden, sino de lo que tú te permites. Y eso cambia completamente el enfoque, porque no puedes controlar lo que otros esperan, no puedes cambiar cómo reaccionan, no puedes evitar completamente la incomodidad que puede generarse, pero sí puedes empezar a observar algo mucho más importante. ¿Cómo te relacionas tú con todo eso? ¿Qué haces cuando sientes esa presión? ¿Qué decides cuando aparece la culpa? ¿Qué eliges cuando sabes que algo no te representa? Y aquí es donde se abre una posibilidad distinta, no de confrontar directamente, no de cambiar todo de golpe, sino de empezar a verte con más honestidad, de notar esos momentos donde te estás dejando de lado, de reconocer esa incomodidad antes de ignorarla, de darte un segundo más antes de decir que sí automáticamente, porque el cambio no empieza en el límite externo, empieza en ese micro momento interno, en ese espacio donde puedes elegir distinto, aunque sea pequeño, aunque sea sutil, aunque no sea perfecto, porque cada vez que te eliges, aunque sea un poco, algo cambia. Tu sistema empieza a registrar una nueva experiencia. Empieza a entender que decir no destruye automáticamente el vínculo. Que sostener una incomodidad no es el fin. Que puedes existir incluso si otros no están completamente cómodos. Y eso, aunque al inicio se sienta inestable, es el inicio de algo mucho más sólido. Una forma distinta de relacionarte. No desde la culpa, sino desde la coherencia. Y eso no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo te ves tú, porque empiezas a sentir algo que antes no estaba tan presente, respeto por ti, no porque hagas algo extraordinario, sino porque dejas de traicionarte constantemente. Y eso es el primer paso real para poder poner un límite, sin sentir que estás perdiendo algo esencial. Y cuando empiezas a ver la culpa con esa claridad, deja de ser solo una emoción incómoda y se convierte en algo más revelador. Empiezas a notar que no toda la culpa es igual. Hay una que aparece cuando realmente haces algo que va en contra de tus valores. Pero hay otra, mucho más silenciosa, que aparece justo cuando estás a punto de respetarte. Y esa es la que más confunde, porque te hace sentir que estás haciendo algo mal cuando en realidad estás intentando hacer algo distinto, algo más alineado contigo. Y ahí es donde muchas personas se frenan, porque no saben diferenciar entre culpa real y culpa aprendida. La culpa real te señala que algo no está bien con lo que hiciste. La culpa aprendida te señala que te estás saliendo del patrón. Y cuando has vivido mucho tiempo dentro de ese patrón, salirte de él se siente como error, como traición, como si estuvieras rompiendo algo que no deberías tocar. Pero lo que estás rompiendo no es el vínculo, es la forma en la que te relacionabas dentro de él. Y eso es muy distinto, porque el vínculo sano puede sostener límites, puede adaptarse, puede evolucionar, pero el vínculo basado en adaptación constante, no.
Ese necesita que sigas en el mismo lugar, en el mismo rol, en la misma forma de responder. Y cuando te mueves, aunque sea un poco, todo se siente diferente. Las reacciones cambian, las dinámicas se alteran. Aparecen comentarios, sutilezas, presiones, a veces directas, a veces disfrazadas de preocupación. Y eso activa algo muy específico en ti, la necesidad de volver a lo conocido, de suavizar, de explicar, de justificarte más de lo necesario, como si necesitaras que el otro entienda completamente para poder sostener tu decisión. Pero aquí hay algo importante. No necesitas ser entendido para ser válido, y eso cuesta mucho integrarlo, porque durante mucho tiempo tu validez estuvo ligada a la aprobación, a que el otro esté de acuerdo, a que no haya fricción. Pero cuando empiezas a poner límites, eso cambia. Empiezas a hacer cosas que no todos van a entender. Y eso no significa que estés equivocado. Significa que estás saliendo de un lugar donde tu identidad dependía de esa comprensión. Y aquí es donde aparece otro miedo, más profundo. El miedo a decepcionar. No solo a generar incomodidad, sino a no cumplir con la imagen que los demás tienen de ti. Esa versión de ti que siempre está disponible, que siempre ayuda, que siempre responde, que siempre está. Y romper con esa imagen no es solo cambiar un comportamiento, es cambiar una expectativa. Y eso puede generar una reacción, no porque los demás quieran hacerte daño, sino porque también están acostumbrados a esa dinámica, a esa versión de ti. Y cuando cambia, algo se desajusta. Pero eso no significa que tengas que volver atrás. Significa que estás atravesando un proceso de reajuste, donde tú estás redefiniendo tu lugar. Y eso toma tiempo. No solo para ti, sino también para el entorno. Porque así como tú aprendiste a adaptarte, los demás aprendieron a relacionarse contigo desde ese lugar. Y ahora, todo se está moviendo. Y en medio de ese movimiento, es normal que aparezca la duda. Que te preguntes si estás exagerando, si estás siendo demasiado, si vale la pena. Y aquí es donde se vuelve clave algo que no siempre es cómodo. Sostener tu decisión, incluso cuando no es validada. No desde la rigidez, no desde el enojo, sino desde la coherencia. Desde saber que lo que estás haciendo tiene sentido para ti, aunque no sea entendido por todos. Y eso no es fácil, porque implica tolerar algo que antes evitabas, la incomodidad relacional, ese espacio donde las cosas no están completamente claras, donde hay tensión, donde no todo fluye, pero ese espacio es parte del cambio. No puedes modificar una dinámica sin que algo se sienta distinto, y ese distinto no siempre se siente bien al inicio, pero es necesario, porque si todo se siente igual, nada está cambiando realmente. Y aquí es donde muchas personas se cansan, porque esperan que poner un límite se sienta liberador de inmediato. Y no siempre es así. A veces se siente pesado, incierto, incluso solitario. Pero eso no significa que esté mal. Significa que estás atravesando una transición, de una forma de relacionarte basada en adaptación a una basada en autenticidad. Y esa transición tiene un costo emocional. No porque estés perdiendo algo esencial, sino porque estás soltando una forma de funcionar que te acompañó mucho tiempo. Y soltar, aunque sea lo correcto, también duele. Pero hay algo que empieza a aparecer, si te mantienes. Si no retrocedes en automático, si no vuelves a lo conocido cada vez que incomoda, empieza a aparecer una sensación distinta, más estable, más silenciosa, más tuya. Una sensación de integridad, de estar alineado contigo, aunque no todo esté resuelto. Y esa sensación no depende de que los demás cambien, depende de que tú te mantengas, de que no te abandones cada vez que hay tensión, de que no te traiciones para evitar incomodidad. Y eso, poco a poco, empieza a cambiar la forma en la que te percibes. Ya no te ves como alguien que tiene que adaptarse todo el tiempo. Empiezas a verte como alguien que puede sostenerse, que puede elegir, que puede estar sin desaparecerse. Y eso es el inicio real de los límites. No la frase que dices, sino la forma en la que te mantienes después de decirla. Y justo ahí, en lo que pasa después de decirlo,
es donde realmente se define todo. Porque poner un límite no es solo decir una frase, no es encontrar las palabras correctas, no es tener el tono perfecto, es sostener lo que viene después, sin retroceder. Y eso es lo que más cuesta, porque lo que viene después muchas veces no es cómodo, a veces es silencio, a veces es una reacción inesperada, a veces es una mirada distinta, a veces es una distancia que no sabes cómo interpretar. Y tu sistema, que durante años aprendió a evitar exactamente eso, se activa. Te pide que regreses, que suavices, que expliques más, que arregles lo que acabas de mover, como si hubiera que reparar algo inmediatamente. Y si no eres consciente de ese momento, vuelves atrás. Dices algo como, bueno, no pasa nada, o me organizo, o sí, mejor lo hago, y todo vuelve a la normalidad. Pero esa normalidad ya sabes lo que implica. Implica volver a dejarte en segundo lugar. Implica seguir sosteniendo algo que ya no te representa del todo. Y ahí es donde se vuelve evidente algo muy importante. No es que no sepas poner límites, es que no has aprendido a sostenerlos. Y sostenerlos no es un acto de fuerza, es un acto de regulación. Porque lo que realmente está en juego en ese momento no es la relación en sí. Es tu capacidad de tolerar la incomodidad que aparece cuando dejas de adaptarte. Y esa incomodidad no es solo emocional, también es física. Se siente en el cuerpo, en la tensión, en el ritmo de la respiración, en ese impulso de hacer algo para que todo vuelva a estar bien. Y si no reconoces eso, es muy fácil confundirlo con esto está mal. Pero no. Lo que está pasando es que tu sistema está reaccionando a algo nuevo, a algo que no tiene registrado como seguro. Y como no lo reconoce, intenta corregirlo. Pero si logras hacer algo distinto en ese momento, si en lugar de reaccionar, te quedas, aunque sea unos segundos más, algo empieza a cambiar, no afuera, adentro. Empiezas a darte cuenta de que esa incomodidad no te rompe, de que ese silencio no es el fin, de que esa reacción no necesariamente significa que hiciste algo mal. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme, porque tu sistema empieza a registrar una experiencia nueva. Empieza a entender que puedes sostenerte incluso cuando el entorno no está completamente cómodo. Y eso es lo que realmente transforma la forma en la que te relacionas. No la técnica, no la frase, sino la experiencia repetida de no abandonarte cuando antes lo hacías. Y aquí es donde aparece otra capa que muchas veces pasa desapercibida, la necesidad de ser comprendido, porque no solo quieres poner el límite, también quieres que el otro lo entienda, que lo valide, que lo respete sin resistencia. Y eso es completamente humano, pero también puede convertirse en una trampa, porque si necesitas que el otro esté de acuerdo para sostener tu límite, entonces sigues dependiendo. Tal vez no de forma tan evidente, pero sigue ahí, porque tu estabilidad sigue atada a la reacción del otro. Y eso te vuelve vulnerable, no a la relación en sí, sino a la dinámica. Porque cada vez que el otro no responde como esperas, dudas, te cuestionas, te replanteas todo. Y ahí el límite pierde fuerza. No porque no sea válido, sino porque no está sostenido desde dentro. Y aquí es donde se vuelve importante integrar algo que no siempre es fácil. Que alguien no entienda tu límite no lo hace menos válido. Que alguien se incomode no significa que estés haciendo algo incorrecto. Que alguien reaccione no define lo que necesitas. Pero sostener eso requiere soltar una expectativa, la de que todo tiene que ser armonioso para estar bien. Y eso rompe con algo muy profundo. Porque durante mucho tiempo, tu forma de estar en la familia estuvo basada en eso, en mantener la armonía, en evitar la tensión, en ser el punto de equilibrio. Y ahora, estás dejando de ocupar ese lugar de la misma manera. Y eso, inevitablemente genera movimiento. Pero ese movimiento no es negativo, es necesario. Porque una dinámica que nunca se cuestiona, nunca cambia. Y tú ya empezaste a cuestionarla.
aunque sea por dentro, aunque todavía no lo expreses completamente, pero algo ya se movió. Y eso no se deshace, porque ahora sabes. Sabes cuando estás cediendo por miedo, sabes cuando estás actuando desde la culpa, sabes cuando estás dejando de escucharte, y esa conciencia cambia todo, porque ya no puedes ignorarlo igual. Y eso te lleva a otro punto, a empezar a elegir de forma más intencional, no desde la reacción, no desde la urgencia, sino desde la coherencia, y eso no siempre se ve como grandes cambios. A veces es simplemente no responder de inmediato, tomarte un tiempo, sentir lo que pasa por dentro antes de decir que sí. Y ese espacio, aunque pequeño, es donde empieza a cambiar la dinámica, porque ya no estás actuando en automático. Ahora hay elección, y donde hay elección, hay posibilidad. Posibilidad de hacer algo distinto, de decir algo distinto, de sostenerte distinto. Y eso, poco a poco, empieza a modificar no solo cómo te relacionas con tu familia, sino cómo te relacionas contigo. Porque cada vez que te eliges, aunque sea en algo pequeño, refuerzas algo que antes estaba debilitado, tu propio lugar, tu derecho a estar, a decidir, a poner un límite sin sentir que estás rompiendo algo esencial. Y eso no es egoísmo, es equilibrio, es empezar a incluirte en la ecuación. Después de mucho tiempo de haberte dejado fuera, y sí, al inicio se siente raro, inestable, incluso incómodo, pero con el tiempo empieza a sentirse natural, no porque deje de haber incomodidad, sino porque tú ya no desapareces frente a ella. Y eso cambia absolutamente todo. Y cuando dejas de desaparecer frente a esa incomodidad, aparece algo que no siempre se habla, pero que es inevitable. Empiezas a ver a tu familia de otra forma, no peor, no mejor, distinta. Empiezas a notar dinámicas que antes no cuestionabas, patrones que parecían normales, formas de comunicarse que dabas por hechas. Y ahora ya no encajan igual dentro de ti. Y eso puede generar algo muy particular, una mezcla entre claridad y conflicto interno. Porque por un lado ves con más nitidez lo que está pasando, pero por otro, te cuesta aceptar lo que implica verlo, porque ver con claridad no siempre trae paz inmediata. A veces trae preguntas, a veces trae incomodidad, a veces incluso trae tristeza, porque empiezas a entender que muchas cosas no eran como pensabas, que ciertas formas de relación no eran tan sanas como parecían, que ciertos comportamientos no eran solo carácter, sino patrones que se repiten. Y eso puede doler. No porque dejes de querer a tu familia, sino porque empiezas a verlos también como personas, con sus propias limitaciones, con sus propias heridas, con sus propias formas de adaptarse. Y eso rompe una idea muy profunda, la de que deberían saber cómo relacionarse contigo sin que tú tengas que marcar nada. Pero la realidad es otra. Cada persona actúa desde lo que conoce, desde lo que aprendió, desde lo que puede sostener. Y si dentro del sistema familiar se construyó una dinámica donde tú eras el que se adaptaba, lo más natural es que eso continúe, no porque quieran dañarte, sino porque es lo que funciona dentro de ese sistema. Y aquí es donde aparece algo importante. No puedes esperar que el entorno cambie si tú sigues ocupando el mismo lugar. Y cambiar de lugar no es solo hacer algo distinto una vez, es sostenerlo, aunque no sea cómodo, aunque no sea entendido, aunque genere reacciones. Y eso implica asumir algo que no siempre es fácil, que el cambio empieza contigo, no desde la culpa, no desde la carga, sino desde la posibilidad. Porque mientras sigas esperando que las cosas afuera se ajusten primero, vas a seguir en lo mismo. Y eso no significa que todo dependa de ti. Significa que tu forma de estar influye en la dinámica, más de lo que crees. Porque cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, estás reforzando el patrón. Cada vez que te adaptas para evitar conflicto, estás sosteniendo la estructura. Cada vez que te callas para no incomodar, estás confirmando el lugar que ocupas. Y eso no cambia desde afuera. Cambia cuando tú empiezas a moverte distinto. Aunque al inicio sea sutil, aunque no sea perfecto, aunque no sea constante, pero ese movimiento tiene un efecto. Empieza a desajustar la dinámica. Y eso puede generar incomodidad en los demás. Porque ya no saben exactamente cómo relacionarse contigo.
Ya no respondes igual. Ya no estás disponible de la misma forma. Ya no sostienes lo mismo. Y eso puede generar resistencia. No necesariamente consciente, pero real. Comentarios como, antes no eras así. O, te estás volviendo muy complicado. O, no es para tanto. Y ahí vuelve a aparecer la duda. Esa sensación de que tal vez estás exagerando. De que tal vez estás cambiando demasiado. De que tal vez deberías volver a lo de antes. Pero si te detienes un segundo y te observas con honestidad, vas a notar algo. No es que te estés volviendo alguien distinto, es que estás dejando de ser alguien que ya no eras del todo. Y eso es muy diferente, porque no estás creando una nueva versión de ti desde cero. Estás recuperando partes que habías dejado de lado, partes que no encajaban en el rol que ocupabas, partes que no eran tan cómodas para el entorno, pero que son tuyas. Y permitir que esas partes existan implica cambiar la dinámica. No hay forma de hacerlo sin que algo se mueva, sin que algo se sienta distinto. Y eso es parte del proceso. No es una señal de que lo estás haciendo mal, es una señal de que algo está cambiando. Y aquí es donde se vuelve importante sostener algo con mucha claridad. Poner límites no es rechazar a tu familia, es incluirte a ti en la relación. Porque durante mucho tiempo, la relación funcionó sin tenerte completamente en cuenta. Funcionó desde la adaptación, desde el rol, desde la expectativa, pero no desde tu autenticidad. Y ahora estás empezando a incluir eso. Y eso cambia el equilibrio. Pero también lo hace más real, más honesto, más sostenible. Porque una relación donde uno siempre cede no es equilibrio, es desgaste. Y con el tiempo se rompe. No por conflicto, sino por acumulación, por todo lo que no se dijo, por todo lo que no se sostuvo, por todo lo que se fue dejando de lado. Y evitar eso no se logra siendo más flexible, se logra siendo más claro, más presente, más coherente. Y eso no siempre es cómodo, pero es necesario, porque si no lo haces, el costo no es solo hacia afuera, es hacia adentro. Es seguir viviendo una relación donde no estás completamente tú. Y eso, con el tiempo, pesa más que cualquier incomodidad momentánea. Por eso este punto es tan importante, porque no se trata de cambiar a los demás, se trata de dejar de desaparecerte para sostener la relación. Y eso, aunque al inicio se sienta difícil, es lo que realmente permite que algo nuevo se construya. No perfecto, no sin fricción, pero sí más real, más equilibrado, más tú. Y cuando empiezas a incluirte en la relación, sin desaparecerte, hay algo que empieza a cambiar de una forma muy sutil pero muy profunda. Tu sistema nervioso deja de estar en ese estado constante de anticipación. Ese estado donde incluso antes de que pase algo ya estás pensando cómo responder, cómo acomodarte, cómo evitar conflicto. Ese estado donde no estás del todo presente porque una parte de ti siempre está calculando. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Hasta dónde llegar? ¿Dónde ceder? Y vivir así cansa. Aunque no siempre te des cuenta, porque se vuelve normal. Pero cuando empiezas a sostenerte, aunque sea un poco más, ese nivel de alerta empieza a bajar. No de golpe, no completamente, pero sí lo suficiente para que empieces a notar la diferencia. Empiezas a sentirte más presente en las conversaciones, menos tenso, menos pendiente de cada reacción, menos atrapado en lo que podría pasar. Y eso tiene un impacto enorme, porque cuando no estás en constante alerta, puedes responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia cambia todo. Reaccionar viene del impulso, de lo aprendido, del automático. Responder viene de la conciencia, de la pausa, de la elección. Y ahí es donde empiezas a hacer algo que antes no era tan accesible. Elegir cómo quieres estar, en lugar de repetir como siempre estuviste. Y eso no siempre se ve como un gran acto. A veces es algo muy simple. No responder de inmediato. No justificarte tanto. No entrar en la misma dinámica de siempre. No intentar convencer. Solo mantenerte. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto muy fuerte, porque rompe el ritmo automático de la relación. Ese ritmo donde cada uno ya sabe cómo va a reaccionar el otro. Donde todo está predecible.
donde tú ya sabes cuándo ceder y ellos saben que lo harás. Y cuando eso cambia, aunque sea un poco, todo se siente distinto, no necesariamente peor, pero sí menos automático, más consciente, más real. Y ahí empieza a aparecer algo que antes no estaba tan presente, tu propio espacio, no solo físico, sino emocional, un espacio donde puedes sentir sin tener que actuar de inmediato, donde puedes pensar sin tener que responder rápido, donde puedes ser sin tener que adaptarte constantemente. Y ese espacio es clave, porque es ahí donde se construyen los límites reales, no desde la reacción, sino desde la presencia. Porque un límite no es solo lo que dices, es desde dónde lo dices. Y si lo dices desde la tensión, desde la defensa, desde el miedo, se siente, se transmite y muchas veces genera más conflicto. Pero cuando empiezas a sostenerte, cuando no estás reaccionando desde el impulso, sino desde una calma más interna, aunque el límite sea el mismo, se siente distinto, más claro, más firme, menos negociable. Y eso cambia la forma en la que el otro lo recibe. No siempre lo acepta, pero sí lo percibe diferente, porque ya no estás pidiendo permiso. No estás buscando aprobación, estás marcando un lugar. Y eso tiene un peso distinto. Pero para llegar ahí, hay algo que necesitas atravesar primero. El miedo a la reacción. Ese miedo que aparece antes de decir algo, antes de hacer algo distinto. Ese pensamiento que dice, ¿y si se molesta? ¿Y si se aleja? ¿Y si cambia la relación? Y ese miedo es, 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 es real. No porque vaya a pasar exactamente así, sino porque tu sistema lo siente como una posibilidad. Y durante mucho tiempo evitaste eso. Evitaste cualquier cosa que pudiera generar ese tipo de reacción. Pero ahora estás empezando a hacer algo distinto. No porque no tengas miedo, sino porque ya no dejas que el miedo decida por ti. Y eso es un cambio enorme, porque no se trata de eliminar el miedo, se trata de no obedecerlo automáticamente, de poder sentirlo y aún así elegir. Y cada vez que haces eso, aunque sea en algo pequeño, estás fortaleciendo algo muy importante, tu autonomía emocional, tu capacidad de sostenerte sin depender completamente de cómo reaccionen los demás. Y eso no significa que dejes de valorar la relación, significa que ya no te pierdes dentro de ella. Y eso crea un equilibrio distinto, porque ya no estás en un extremo donde solo te adaptas, ni en otro donde te cierras completamente. Empiezas a encontrar un punto medio, donde puedes estar sin desaparecerte, donde puedes dar sin vaciarte, donde puedes conectar sin perderte. Y eso es algo que no se construye de un día para otro, se construye con repetición, con pequeños momentos donde eliges distinto, donde te das ese segundo más, donde te escuchas antes de responder, donde sostienes una incomodidad en lugar de evitarla. Y cada uno de esos momentos va reconfigurando tu forma de estar, va cambiando la dinámica, va fortaleciendo tu lugar y poco a poco empieza a aparecer algo que antes no era tan claro. Una sensación de estabilidad interna, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no te mueves tanto frente a lo que pasa afuera. Y eso es lo que realmente te permite poner límites sin que se sientan como una amenaza, sino como una expresión natural de quién eres y de cómo quieres relacionarte. Y cuando empiezas a habitar ese lugar donde ya no reaccionas igual, donde puedes sostenerte un poco más, aparece algo que cambia la forma en la que entiendes todo esto. Te das cuenta de que poner límites no es solo algo que haces hacia afuera, es algo que haces hacia adentro, porque durante mucho tiempo el límite no faltaba solo en la relación con tu familia, faltaba en la relación contigo, en cómo te hablas, en cómo te exiges, en cómo minimizas lo que sientes, en cómo te convences de que no es para tanto. Y eso es igual de importante, porque no puedes sostener un límite afuera si adentro sigues cruzándote constantemente, si sigues ignorando lo que te incomoda, si sigues justificando lo que no te hace bien, si sigues tratándote como alguien que siempre tiene que adaptarse. Entonces el trabajo no es solo decir no,
Es empezar a escucharte con más honestidad, a respetar lo que sientes, incluso cuando es incómodo, a darte espacio, incluso cuando parece innecesario. Y eso cambia algo muy profundo, porque ya no estás esperando a que el entorno te dé permiso para cuidarte. Empiezas a dártelo tú, y eso, aunque parezca simple, no siempre es fácil, porque implica cuestionar algo que llevas mucho tiempo sosteniendo. La idea de que tu valor está en estar disponible, en ser el que resuelve, en ser el que está para todos. Y cuando empiezas a salir de ahí, puede aparecer una sensación extraña, como si estuvieras fallando en algo, como si estuvieras dejando de cumplir un rol. Y en cierta forma, lo estás haciendo. Pero ese rol no necesariamente era justo contigo, no necesariamente era sostenible. Y dejarlo no es perder una parte de ti, es soltar algo que ya no te representa. Y eso abre espacio para algo distinto, para una forma de estar donde no tienes que elegir entre tú y los demás, donde puedes incluirte sin excluir, donde puedes decir que no sin dejar de querer, donde puedes poner un límite sin romper el vínculo. Pero para llegar ahí hay algo que necesitas integrar, que el amor no se demuestra solo desde el sacrificio. Y esto es clave, porque muchas veces, dentro de la familia, el amor se aprendió así, cómo estar siempre, cómo ceder, cómo aguantar, cómo no incomodar. Y cambiar eso puede sentirse como dejar de amar, pero no lo es. Es cambiar la forma en la que amas, de una que te desgasta a una que también te incluye. Y eso no siempre es entendido de inmediato, porque implica romper con una idea que ha estado mucho tiempo presente. Pero eso no lo hace incorrecto, lo hace necesario, porque una relación donde uno siempre se sacrifica no es equilibrio. Es una forma de conexión que depende de que alguien se deje de lado. Y eso, tarde o temprano, se rompe. Por eso, empezar a poner límites no es alejarte. Es hacer la relación más real, más honesta, más sostenible. Y sí, eso implica atravesar momentos incómodos, momentos donde no sabes exactamente cómo va a reaccionar el otro, momentos donde dudas, donde te cuestionas, donde sientes esa vieja culpa intentando regresar. Pero si te detienes y te observas, vas a notar algo. Esa culpa ya no tiene el mismo peso, sigue apareciendo, pero no te controla igual, porque ahora hay algo más fuerte: tu conciencia, tu claridad, tu sensación de que esto es necesario, y eso te permite hacer algo que antes no podías. Sostenerte, incluso cuando no es cómodo, y eso, poco a poco, empieza a transformar la relación. No necesariamente porque los demás cambien de inmediato, sino porque tú ya no estás ocupando el mismo lugar, ya no estás respondiendo igual, ya no estás disponible de la misma forma. Y eso reconfigura la dinámica. Al inicio puede haber resistencia, incomodidad, incluso tensión, pero con el tiempo empieza a sentarse algo distinto, un nuevo equilibrio, donde ya no todo depende de que tú cedas, donde hay más claridad, más respeto, más espacio. Y eso no se construye desde la perfección, se construye desde la repetición, desde cada vez que eliges no abandonarte, desde cada vez que te escuchas antes de responder, desde cada vez que sostienes lo que sientes sin justificarlo tanto. Y eso tiene un efecto acumulativo. Empieza a cambiar no solo la relación, sino la forma en la que te percibes dentro de ella. Dejas de verte como alguien que tiene que adaptarse para pertenecer, y empiezas a verte como alguien que puede estar siendo tú. Y eso cambia todo, porque ya no estás intentando encajar, estás empezando a habitar tu lugar. Y ese lugar no depende de que los demás lo aprueben, depende de que tú lo sostengas. Y eso es exactamente lo que estás empezando a hacer. Y cuando empiezas a sostener ese lugar, sin moverte tanto, sin explicarte de más, sin retroceder cada vez que hay incomodidad, aparece algo que cambia la forma en la que entiendes todo esto. Te das cuenta de que el verdadero límite no es hacia los demás, es hacia el miedo, porque durante mucho tiempo no era la familia lo que te detenía, era lo que sentías frente a ellos. Esa mezcla de culpa, miedo, tensión,
que te hacía volver atrás antes de siquiera intentar algo distinto. Y ahora, eso sigue apareciendo, pero ya no decide por ti. Y ese es el punto clave. No es que deje de doler. No es que todo se vuelva fácil. Es que ya no te pierdes dentro de eso. Y cuando eso pasa, empiezas a experimentar algo que antes no estaba disponible. Libertad interna. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de no tener que traicionarte para sostener un vínculo. Y eso es completamente distinto, porque ahora puedes estar cerca sin desaparecerte, puedes acompañar sin cargarte, puedes querer sin dejarte de lado. Y eso transforma la forma en la que se siente la relación, no necesariamente más perfecta, pero sí más real, más honesta, más equilibrada. Y en ese equilibrio también empiezas a ver algo que antes no era tan claro. ¿Qué es tuyo y qué no? ¿Qué te corresponde y qué no? ¿Qué puedes dar y qué ya no? Y esa claridad es lo que te permite dejar de asumir responsabilidades que nunca fueron tuyas. Responsabilidades emocionales, expectativas que cargabas sin cuestionar, roles que asumiste porque alguien tenía que hacerlo. Y soltar eso no es abandonar, es ordenar, es devolver cada cosa a su lugar, es dejar de cargar con dinámicas que no te corresponden. Y eso puede generar una sensación extraña al inicio, como si estuvieras haciendo menos, como si no estuvieras dando lo suficiente. Pero si lo observas con honestidad, no es que estés dando menos, es que estás dando distinto, desde un lugar más consciente, más limitado, pero más real. Y eso tiene mucho más valor, porque ya no estás dando desde la obligación, ni desde la culpa, ni desde el miedo, estás dando desde la elección. Y eso cambia completamente la energía de la relación, porque cuando das desde ahí, no pesa, no genera resentimiento, no te desgasta de la misma forma. Y eso se siente en ti y en el otro, aunque no siempre se entienda de inmediato. Pero aquí hay algo importante. Este proceso no es lineal. Va a haber momentos donde vuelvas a ceder, donde vuelvas a adaptarte, donde te des cuenta después de que otra vez no te escuchaste. Y eso no invalida lo que estás haciendo. No borra el camino. No significa que regresaste al inicio. Significa que estás en proceso. Y en ese proceso, lo importante no es hacerlo perfecto. Es darte cuenta, es volver, es ajustar. Porque cada vez que te das cuenta, aunque sea después, estás fortaleciendo tu conciencia. Y esa conciencia es lo que poco a poco va cambiando el patrón. No de golpe, pero sí de forma real. Y con el tiempo, empiezas a notar algo. Ya no reaccionas igual, ya no te afecta igual, ya no te pierdes igual. Y eso no es casualidad. Es resultado de todo lo que has empezado a sostener. De cada momento donde elegiste no desaparecerte, de cada vez que te escuchaste, aunque fuera incómodo, de cada vez que sostuviste un límite, aunque no fuera entendido. Y eso construye algo muy sólido, una forma de estar en la relación donde no tienes que elegir entre tú y los demás, donde puedes ser parte sin dejar de ser tú. Y eso es exactamente lo que antes parecía imposible, porque durante mucho tiempo la idea era una sola: o encajas o te separas, o te adaptas o generas conflicto. Pero ahora estás viendo algo distinto, que hay un punto medio, un lugar donde puedes sostenerte sin romper. Y ese lugar no es perfecto, no es cómodo todo el tiempo, pero es real y es tuyo. Y cuando empiezas a habitarlo, aunque sea poco a poco, algo se acomoda por dentro. Una sensación de coherencia, de integridad, de respeto hacia ti. Y eso es lo que realmente cambia todo. No la reacción de los demás, no la perfección del límite, sino la forma en la que tú te sostienes dentro de eso. Porque al final eso es lo único que puedes controlar. Y también lo único que realmente necesitas para empezar a vivir de una forma distinta, más ligera, más clara, más en paz contigo. Y en algún punto, casi sin darte cuenta, deja de sentirse como un esfuerzo constante. Ya no estás pensando tanto qué decir, ya no estás anticipando cada reacción, ya no estás calculando cómo evitar incomodar. Simplemente
empiezas a estar de una forma más tranquila, más presente, más tú. Y eso no significa que todo sea perfecto. No significa que ya no haya momentos incómodos. No significa que todos entiendan lo que estás haciendo. Significa que tú ya no te mueves igual frente a eso, que ya no te abandonas cada vez que algo se tensa, que ya no necesitas resolver todo para sentirte en paz. Y eso cambia completamente la experiencia, porque antes cada interacción tenía una carga, una expectativa, una presión invisible de mantener todo en equilibrio. Y ahora ese peso empieza a bajar. No porque hayas dejado de cuidar la relación, sino porque dejaste de cargarla solo. Y eso es un cambio profundo, porque durante mucho tiempo creíste que sostener la relación era tu responsabilidad, que si algo se rompía era porque tú no hiciste lo suficiente, que si había tensión era porque no supiste adaptarte. Y vivir desde ahí te ponía en un lugar muy exigente, muy desgastante, donde siempre había algo más que podías hacer para que todo estuviera bien. Pero ahora estás empezando a ver algo distinto, que una relación no se sostiene desde una sola parte, que el vínculo no depende solo de ti, que cuidar la relación no implica dejarte de lado. Y esa claridad libera, porque te saca de un rol que no era justo, de una responsabilidad que no era completamente tuya, y te permite empezar a estar desde otro lugar, más equilibrado, más real, más compartido. Y sí, puede que no todo se ajuste de inmediato. Puede que haya momentos donde el otro no sepa cómo responder, donde haya distancia, donde las cosas se sientan distintas. Pero eso no significa que se esté rompiendo algo importante. Significa que está cambiando, que la relación está dejando de funcionar desde la adaptación automática y está empezando a reorganizarse desde algo más consciente. Y eso toma tiempo, no solo para ti, sino para todos los involucrados, porque cada uno tiene su propio ritmo, su propia forma de procesar, su propia manera de adaptarse al cambio. Y en ese proceso, lo más importante no es que todo fluya perfecto, es que tú no te pierdas, que no vuelvas a desaparecerte para que todo se acomode más rápido, que no vuelvas a ocupar ese lugar donde tu presencia depende de tu capacidad de ceder, porque ahora ya sabes lo que eso implica, ya sabes cómo se siente. Y también sabes que no quieres volver ahí. Y eso es lo que te sostiene. No la seguridad de que todo va a salir bien, sino la claridad de que no quieres dejarte de lado otra vez. Y desde ahí empiezas a construir algo distinto. Una relación donde puedes estar sin tensión constante, donde puedes decir lo que necesitas sin sentir que estás rompiendo algo, donde puedes querer sin sacrificarte. Y eso no es distancia, es madurez, es una forma de amor más real, menos idealizada, pero más sostenible, porque no depende de que uno se adapte todo el tiempo, depende de que ambos puedan estar siendo quienes son. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no estás intentando encajar en un rol, estás empezando a habitar tu lugar. Y ese lugar no necesita ser aprobado para ser válido. No necesita ser entendido al 100%. No necesita ser perfecto. Solo necesita ser sostenido por ti. Y eso es lo que has empezado a hacer. Tal vez no todos los días. Tal vez no en todas las situaciones. Pero lo suficiente para que algo dentro de ti ya no sea igual. Y eso no se pierde, porque no es algo que vino de afuera. Es algo que empezaste a construir desde dentro. Y eso es lo que realmente cambia todo. No la reacción de los demás, no la perfección de tus límites, sino la forma en la que te relacionas contigo dentro de cualquier relación. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes como una idea más. No lo conviertas en algo que solo entiendes, pero no aplicas. Detente un momento. Obsérvate en tu próxima interacción. Siente ese instante donde normalmente cederías. Y haz algo distinto, aunque sea pequeño, no perfecto, distinto, porque ahí, en ese pequeño momento, es donde empieza el cambio real. Y si sientes que esto te ayudó a ver algo que antes no veías, dale espacio, apoya este tipo de contenido, no como una acción automática,
sino como una forma de sostener conversaciones que sí importan. Y si conoces a alguien que vive con esa sensación de no poder decir que no, aunque lo necesite, comparte esto, no para decirle qué hacer, sino para abrirle una posibilidad. Porque a veces lo único que alguien necesita es darse cuenta de que puede estar en su familia, sin dejar de estar consigo mismo.